Uy. Buenas noches a todos. En esta celebración vamos a dar gracias por la vida de Leonor, por su cumpleaños, y vamos a rezar especialmente por todos nuestros catequistas y los catequistas de la comunidad. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Buenas noches y bienvenidos a esta celebración que vamos a compartir, celebrando la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesús que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocer que somos pecadores es darle gracias a Dios por su infinita misericordia y agradecer tanta bondad que Él nos regala para que nuestra vida sea plena. Vos que volviste junto al Padre, Señor, tené piedad. Señor, tené piedad. Señor, ten piedad. Vos que fuiste glorificado para siempre, Cristo, tené piedad. Cristo, tené piedad. Cristo, ten piedad. Vos que nos hacés ascender al cielo con vos, Señor, tené piedad. Señor, tené piedad. Señor, ten piedad. Padre, por el amor de Jesús, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios, Padre nuestro, poder de amor, que sin tener a nada la creación, y con salvar al mundo de sus pecados, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Padre Dios, que unís a tus hijos en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandás y esperar lo que prometés, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con vos en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel
y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes y a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todos su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca el refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, y como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así,
hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contaron lo que les había pasado en el camino. Contaron lo que les había pasado en el camino. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les digo son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Vos tenés palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que sos el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel ya había pasado varias historias, de duda, después de confianza, después de querella o de rebeldía, arrepentimiento, infidelidad con otros dioses, y a medida que iban como pasando por diferentes lugares, en vez de ellos poseer la tierra los absorbía a ellos, ¿no? Y se contagiaban no de lo bueno, aunque el pueblo de Israel toma muchas cosas de las otras religiones que se pueden armonizar con la fe israelita, judía. Eso es natural, ¿eh? Pero, claro, había ya pasado bastante el tiempo en la historia y tenían que seguir el trayecto. Y una familia, como siempre, queda un resto que está sano. Nunca Dios va a permitir que toda nuestra conciencia esté totalmente oscura. Siempre va a dejar un pedacito, algo microscópico, como para poder tirar la mano y Él salvarnos y recordar que somos hijos de Dios. Que rechazar ese ser hijo de Dios finalmente es nuestra definitiva muerte. Acá en este mundo, no después de esta vida. Este pueblo era infiel, estaba alejado de Dios y les propone esta parte sana, esta familia, que si quieren volver al Dios de los padres
que habían sido infieles o el Dios que ahora ustedes se adoptaron, o prefieren directamente seguir al único Dios. Ellos dicen rápidamente, bueno, te vamos a seguir. Ellos por lo menos responden desde la sinceridad de la rectitud de conciencia. Responden hasta ahí. Más no podían hacer. Y así nos pasa a los hombres. Podemos tener rectitud de conciencia, pero la fidelidad hay que pedírsela a Dios, porque es imposible poder decir sí a la palabra que Dios nos dirige. Imposible. Es más, María pudo decir sí porque le ayudó el Espíritu Santo. Pero qué importante es que esa conciencia natural que Dios nos regala siempre nos ayude a ir por un camino recto, que aunque nos vamos golpeando, nos vamos a veces lastimando, nos vamos por ahí desilusionando como estos apóstoles, esa lucecita nos anima a seguir caminando y a no dejarla con rectitud. Bueno, Señor, si vos me pedís tal cosa, vos me tenés que dar la mano. El pueblo dice que sí. Y sí, con recta razón, no podemos mentirnos a nosotros mismos. Eso es lo que, en cierta manera, nos invita la experiencia de este pueblo, ¿no? Bueno, hemos sido infieles, pero ya no nos podemos mentir más a nosotros mismos. Esto es blanco y esto es negro. Y aceptan. Ya sabemos que aceptan con todas las debilidades y fracasos, pero el aceptar para Dios tiene un valor muy grande. Pero no se acepta porque solo Dios lo dice. Lo acepto por una libertad por el cual Dios me regala y con rectitud de conciencia consiento a ese regalo. Quiere decir que el regalo todavía no lo tenían. Se tenían que seguir preparando para tener realmente el regalo que Dios quiere darles. San Pablo habla de que en realidad el amor de un matrimonio es después de lo que Jesús ya tenía planeado junto al Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué existe el matrimonio en Adán y Eva como la imagen de la naturaleza binaria? Hoy que ya no se acepta eso de binario, ¿no? ¿Por qué el amor nace? ¿De dónde nace? Nace justamente del amor que el Hijo de Dios, haciéndose hombre, va a tener por la humanidad a través de la Iglesia. Él se va a considerar el esposo y la Iglesia y la humanidad deberá ser la esposa. Eso está primero que Adán y Eva. Así, realmente, cuando Dios deja al hombre en su libertad y fracasa, ¿quién entra en ese fracaso? Entra Jesús, que muriendo en la cruz por amor a nosotros, siempre Pablo dice que cuando muere o resucita, nunca puede dejar de decir por amor a nosotros, inclusive por el pecado de nosotros, pero no lo dice como culpabilidad, lo dice como efecto de un amor que quiere liberarnos de la verdadera muerte, que es el pecado. Ese amor tan grande que es capaz de enamorarse de una prostituta y perdonarla, como dicen otras lecturas, ¿no? Y que hoy podemos decir, ¿Dios estará enamorado de esta iglesia del siglo XXI? Sí, sí. Gracias a Dios sí, está enamorado. Pero claro, cada uno va finalmente a decidir si ama a la iglesia y si ama a Cristo de verdad, ¿no? Eso lo va a decidir cada uno. Pero Dios está enamorado de la iglesia. Y por cierto, como está enamorado, permite que las crisis se enfrenten para poder dejarnos purificar por ese Dios que nos quiere una esposa más linda. Tal vez la esposa más linda que Dios nos pide ya, especialmente al final del siglo, el principio de este, es que la iglesia aprenda a ser tan despojada de sí misma que la única riqueza que pueda hacerle feliz es que Dios la quiera. Esta es la iglesia que tal vez San Francisco de Asís, hoy Francisco, el Papa, Juan Pablo II, aún Benedicto,
donde Él deja el poder del mundo para seguir el verdadero poder de Dios, que no es una cátedra, sino es no alejarse del amor de Dios, ¿no? Como lo está haciendo hasta ahora en su ancianidad. Sí, Dios ama a la iglesia. Hoy tal vez es difícil decir que hay que querer a la esposa como el propio cuerpo y respetarla como el propio cuerpo. Esto los chicos de hoy no lo van a entender porque hoy el cuerpo no se respeta. El cuerpo es maltratado. Ni hablar las anorexias, ni hablar las mutilaciones. Hoy el cuerpo, lo que significa la esencia de la identidad humana, que es un cuerpo y el alma, hoy es maltratado. Es más, es tan castigado que hasta puede cambiar de sexualidad y puede cambiarse de todos los rostros que uno se puede imaginar para estar a la moda. Tal vez lo que Dios nos puede enseñar, que uno tiene que aprender lo que Dios nos enseñó, ser leal a sí mismo. Y si bien permitió que su cuerpo fuera muy castigado, hasta casi descuartizado, pero sus miembros no se separaron, sus huesos no se rompieron, y su cadáver no conoció la desintegración de las células, Él lo que nos dice es que no dejemos de ser fieles a nosotros mismos, donde está esa lucecita. Ahí es cuando empieza la crisis, ser leal a sí mismo. El lenguaje de Jesús es duro, porque no es un amor de telenovela, sentimentalista, un amor que uno puede tener a un perrito, un gato, un animalito, ¿no? Que uno siente una compañía y una ayuda realmente hasta psicológica. Es un amor donde uno, que ya tuvo años pasados, donde uno quiere entregarle lo más hermoso que uno quiere en la vida. ¿Qué cosa más hermosa que uno puede querer, que es la propia vida con el bien que puede hacer a otros, ¿no? Por eso el amor significa: no te necesito para que cubras mi soledad, necesito que yo pueda hacerte feliz a vos, es mirar al otro. Así San Pablo dice que, bueno, esa relación de mirarse al otro tiene que ser igual entre lo humano y lo humano en Cristo. Dejarse mirar, mirarlo a Él, escucharlo a Él, responderle a Él y recibirlo tal vez en una casa que no está totalmente en orden. Pero siempre, como les dije, que ¿cuál sería la iglesia de este siglo? Estar desnudo frente a Dios, sin nada, pero abierto el corazón. Y aún más, eso Dios nos pide en la divina misericordia, que cuanto más graves sean nuestros pecados, más tienen derecho a confiar en mi misericordia. Miren qué grande, ¿eh? Más tienen derecho a confiar en mi misericordia. Tal vez tenemos que aprender a ejercer esa humildad que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta confiar en Dios cuando caemos en la miseria más grande. Y la miseria más grande no es a veces tan a la vista, tal vez son cosas tan pequeñas que Dios con bondad nos llama y lo despreciamos. No tenemos tiempo para estas pavadas, y no son pavadas, son llamados de Dios, nada menos. Estos apóstoles que dejan, claro que el lenguaje es duro, porque el seguimiento a Cristo y responder un amor que para nosotros es imposible, hasta amar a quien me va a matar, ¿no? Hasta ahí tiene que llegar ese amor cristiano. Es muy duro eso, pero es Él el que nos va a preparar en la medida que yo también me dejo preparar por Él. Y esta es una de las maneras de dejarme preparar, siempre la confianza, especialmente en la propia desnudez, en la propia nada, en la propia miseria. Pero poner la confianza en Él finalmente significa que Dios es capaz de darme la vida, por eso dice: mis palabras son espíritu y vida. Su cuerpo, su carne es vida.
La carne de este mundo, cuando dice no sirve para nada, es el hombre que se encierra en el materialismo y pierde la orientación de lo humano. Eso es la carne que dice Jesús, que no sirve para nada. Se puede saber de todo, pero no se conoce la vida, porque no está abierto al espíritu de la vida. Cuando Jesús nos regala su espíritu, sepan que el Espíritu Santo lo recibimos cada vez que comulgamos. No es solamente el Pentecostés. Cada vez que comulgamos con la Eucaristía, recibimos el Espíritu Santo renovándonos otra vez. Porque finalmente ese Espíritu es el que nos hace carne con Cristo. Y cuando Cristo se hace carne por mí, yo tengo que aprender en Él, aprender a ser yo mismo para darme de corazón al otro. Por eso el respeto, la lealtad, empieza por uno mismo, para poder ser leal al otro. Cuando uno aprende a ser leal a alguien, encuentra lo que Dios finalmente nos dice. Su lenguaje es duro porque nadie soportó la cruz, nadie soportó la traición, nadie soportó ver el odio que salía desde el bajo del infierno. Nadie soportó que una madre y mujer tuviera que entregar a su hijo a la carnicería. Nadie podía soportar eso. Pero con el Espíritu Santo comprendemos que esa locura era salud y no muerte. Esa locura era salud. Esa salud no la vamos a realizar nosotros, la realiza Cristo, que es nuestro médico. Él nos sana. Es bueno dejar abiertas las heridas, porque el tiempo no cura. Y si las enterramos, nos mentimos porque vuelve el muerto a resucitar con más fuerza. Es bueno entregarle nuestras miserias, nuestras heridas, y que Dios obre el milagro que tal vez ni nosotros esperábamos de nosotros mismos, pero Dios sí. Dios espera mucho de nosotros, mucho. No basta que digamos, creemos en Cristo, en Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, venimos a misa. Dios quiere que en las pequeñas llamadas de cada día yo aprenda a ser fiel, y eso es parte del amor. Me decía un padre, ¿no? Para un amor infinito no hay cosas pequeñas. Todo es grande para aquel que nos llama. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos unimos en comunión rezando al Padre. Como comunidad, recemos juntos diciendo: Señor, tus palabras son espíritu y vida. Señor, tus Danos la palabras fuerza. son espíritu y vida. Danos la fuerza y valentía que necesitamos para ser testigos de tu reino. Recemos juntos: Señor, tus palabras son espíritu y vida. Danos un corazón dispuesto para descubrirte y servirte en cada hermano. Recemos juntos: Señor, tus palabras son espíritu y vida. Hacenos en la entrega generosos y en las dificultades fieles a tu palabra. Juntos recemos: Señor, tus palabras son espíritu y vida. Que busquemos solo en vos la alegría verdadera. Recemos juntos:
Señor, Señor, tus palabras son espíritu espíritu y vida. Padre, te entregamos estas intenciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que lo llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro la verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos si todo es un regalo. Te ofreceremos esto que somos, eso te doy. Y la ofrenda del pan y del vino sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros. Concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Lo tenemos levantado hacia el el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y Es necesario. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a vos, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo sos en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Del mismo modo, él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias que hoy nos invitas a tu cena. Danos humildad para que con la luz del Espíritu Santo podamos ser leales a tu voluntad. Acordate, Señor, de tu Iglesia que misiona en toda la tierra, con nuestro Padre Francisco, nuestro Padre Mario, todo el pueblo de la vida y para la vida. Ayúdanos a comprender y a comprometernos por la justicia y por el amor. Acordate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que murieron bajo tu mirada misericordiosa. Haceles ver la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, con María la Madre de Dios y nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, Santa Nazaret Ignacio, y cuantos fueron tus amigos aquí en la tierra, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a vos Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, que tengamos paz y alegría en el corazón. Siempre confiemos en tu infinita misericordia y en las pruebas de cada día no caigamos en el miedo, la tristeza, la angustia, la desesperación o la depresión, mientras preparamos la definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La paz, hermano, te doy la paz, te doy la paz, hermano. Oh, te doy la paz, hermano, la paz de Cristo. Te doy la paz, hermano, te doy la paz, te doy la paz, hermano. Oh, te doy la paz, hermano, la paz de Cristo. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y la sangre de Cristo. Jesús, creo que estás presente hoy, acá, en este momento, en la Eucaristía, en esta mesa a la distancia compartida, que te haces pan y vino para alimentarnos y para que seamos también nosotros pan para otros. Hoy, que no puedo comulgarte sacramentalmente, lo hago en profunda y sincera comunión con vos y mis hermanos. Vení a habitar en mí, en nosotros, y que unidos seamos uno en el amor. Amén. Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Recemos la oración final. Padre nuestro que realizás plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Sigamos en paz. Demos gracias a Dios. María, una María. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto, lleno de amor. Madre de los cielos, Madre del Señor, danos el consuelo a nuestro corazón. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto,
Bueno, buen provecho. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Buena noches. semana. A tomar algo Buenas noches, muchas calentito. gracias. Que termines lindo tu